Otro aspecto fundamental y muy complicado, pero lo haremos muy sencillo, hablar de la representación proporcional, tema en el cual México es vanguardista a nivel mundial. Nosotros, anteriormente, y me refiero al siglo pasado, podíamos ver que en una elección quedaba un solo partido, evitando pues que diferentes voces fueran escuchadas en la toma de decisiones, en los actos públicos, en los actos de gobierno. De ahí entonces que se instrumenta un mecanismo para garantizar que haya pluralidad en los parlamentos. Hablamos pues de que las discusiones que llevarán a cabo nuestros representantes populares para tomar decisiones a nombre de todos los mexicanos, contemos con el máximo número de representantes para que entonces estas decisiones nos representen a todos. Entonces, en México tenemos varios sistemas para tener una representación proporcional. Uno de ellos, lo que tanto hemos escuchado, los diputados plurinominales, que vamos a hablar de dos tipos de diputado plurinominal. Aquel diputado que se encuentra en una lista plurinominal, en el caso del diputado federal, estaríamos hablando por circunscripciones federales, compuestas aproximadamente por 8 estados. Y en la medida que un partido no logró ningún escaño en el Congreso de la Unión, a través del mecanismo de la representación proporcional, si obtiene un mínimo de votación de un 3%, tendrá derecho a tener representación en el Congreso de la Unión y así sea escuchada la voz de más mexicanos. También usaremos un sistema de primera minoría. Aquellos partidos políticos, aquellos candidatos que no lograron ganar un espacio, pero estuvieron muy cerca de lograrlo, en esa base también se asigna que sean representantes proporcionales, ¿verdad? Que sean plurinominales y así enriquecer el diálogo en las cámaras de diputados, tanto hablamos como el Congreso de la Unión, como las cámaras locales. Y estas prácticas han sido muy benéficas para nuestro país. Sin duda cuentan con la crítica de muchos grupos, pero en esencia encontraremos que esto enriquece el diálogo entre las fuerzas políticas. Y por último, en el tema de sistemas electorales, hablaremos de lo contencioso. Desgraciadamente, el día de hoy, si una elección no queda claramente definido quién es el ganador, hablaremos que la diferencia de votos no pase de un 5, de un 6%, necesariamente ese proceso se judicializará a través de las instituciones que hemos hablado, el tribunal de cada estado y después el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus 2 instancias. Y en esta parte, aquí se resolverá de manera judicial quién fue el ganador. Entonces, compañeros, esto es lo pertinente a los sistemas electorales. Compañeros, seguimos adelante. Hablaremos ahora de los grupos de poder. Cuando hablamos de política, un aspecto fundamental es hablar de aquellos grupos que son de poder, o dicho de otra manera, de presión. Buscan que se hagan las cosas conforme a lo que ellos tienen como un interés. Estos grupos de poder, me gustaría salir un poco de nuestro contexto nacional, irnos al vecino país del norte, donde existe la Asociación Nacional del Rifle. En mi opinión, uno de los grupos de poder más importantes que hay en el mundo. ¿Y por qué lo digo? Quisiera puntualizar el hecho que esta Asociación Nacional del Rifle defiende mucho una enmienda constitucional donde a los americanos se les dan las garantías para tener armas en sus domicilios o incluso en algunos estados portar estas armas en sus personas a donde quiera que se trasladen. Y lo que es muy interesante de este grupo de poder, que si hemos observado las noticias en el año 2017 y en el año 2018, nos daremos cuenta que en los Estados Unidos frecuentemente hay asesinatos masivos realizados con armas de alto poder o armas largas que en nuestro país están prohibidas. Y estos grupos de poder, aún con todo eso en contra de ellos, logran permanecer y logran
que los cambios que ellos han fomentado en las leyes de Estados Unidos se queden permanentes. ¿Cómo nos demuestra esto la importancia de los grupos de poder que incluso teniendo tantos elementos en contra de ellos, subsisten? ¿Cómo lo hacen? Es muy sencillo. Ellos le apuestan a las campañas políticas y de ahí entonces obtienen un gran poder de tipo político. Los grupos de poder, dependiendo la naturaleza de lo que persiguen, de su constitución, habremos de diferenciarlos en dos tipos: aquellos grupos de poder o de presión de tipo permanente y los de tipo eventual. Nosotros encontraremos también que en el país de México vamos a encontrar que un grupo de poder muy interesante son las asociaciones de fabricantes de autos, dado que han impulsado medidas a nivel de legislación en donde han ido cerrando la frontera a la importación de autos que les dañaba en su economía. Vemos pues que han sido efectivos como grupo de poder o de presión. Otro grupo de poder importante son los sindicatos. En México, los sindicatos de maestros, los sindicatos petroleros, los sindicatos de electricistas tienen una gran fuerza, más que los de sindicatos de burócratas. Entonces, son muy efectivos al momento de ejercer presión sobre el gobierno para lograr sus fines. Otros grupos de presión a nivel internacional es importante resaltarlos, como viene siendo la Organización de Naciones Unidas, dado que ellos tienen una agenda política internacional que constantemente están promoviendo. Un caso específico al que veremos de hacer mención es la Conferencia Belém do Pará, en donde la Organización de Naciones Unidas le da un fuerte impulso a los temas de la organización LGTB o lésbico, gay, transexual y los demás anexos, ¿no? Entonces, encontramos pues que los grupos de poder tienen una gran influencia en las decisiones de los actos públicos en los diferentes países de todo el mundo. Vamos a resaltar factores para medir un poquito al grupo de poder y darnos cuenta qué tan grande puede ser, dado que en la actividad política es muy importante que estemos conscientes que una vez que alcancemos algún cargo de elección popular, seguramente nos toparemos con un grupo de poder o sus representantes para influir en la toma de decisiones, ya sea en las cámaras de diputados o en los cabildos mismos. Vamos a hablar de su economía. Como les mencionaba en un principio, la Asociación Nacional del Rifle, con un gran poder económico, apoya las campañas y de ahí ese gran poder de presión, de decisión que tiene en las políticas públicas de los Estados Unidos. El número de miembros, un aspecto muy importante para poder dimensionar a un grupo de poder. ¿Cuántas personas los componen? El reconocimiento público que han logrado, ¿sí? Los resultados, su agenda política, la relevancia de sus miembros, en fin, muchos factores que les dan un reconocimiento público. El tipo y calidad de contactos. Es muy importante que identifiquemos que los grupos de poder en ocasiones no actúan ellos mismos, sino que actúan a través de algún diputado, senador, alcalde, gobernador. Entonces, para poder nosotros tener esa dimensión de los grupos de poder a los que vamos a ir encontrando en la carrera política, entendamos que la calidad, que el tipo de los contactos que este grupo de poder tiene será fundamental para poder determinar qué tan poderoso es el grupo de presión de poder. Y por último, la vinculación que logran desarrollar con los medios de comunicación. Definitivamente, el día de hoy, en el contexto que vivimos internacionalmente, los medios electrónicos, las redes sociales, vienen a ser fundamentales para hacer del conocimiento de la ciudadanía todos aquellos aspectos que es de nuestro interés que conozcan desde el punto de vista de los grupos de poder. Todos estos factores nos dirán entonces qué tan efectivo es un grupo de poder. Seguimos hablando de este fascinante mundo de la política y hablaremos de movimientos políticos y actores políticos en esta parte. Los movimientos políticos han sido parte de la vida de nuestro país desde siempre.
Por mencionar algunos de los movimientos actuales, estaríamos hablando del movimiento LGTB como uno de los más importantes en este momento, que es la agenda de la comunidad lésbico, gay, transgénero. Otro movimiento político sumamente importante, en el año anterior todavía escuchábamos mucho de Yo Soy 132. Otro movimiento que al día de hoy sigue haciendo bastantes comentarios es el de Ayotzinapa, con los muchachos que desgraciadamente perdieron la vida. Otro movimiento es los gasolinazos, ¿verdad? La comunidad se organiza y ciertos liderazgos también toman ahí su protagonismo, porque obviamente buscan algo, y hacen del tema de los gasolinazos pues su bandera, ¿no? Y es un movimiento que en nuestro país tiene bastante penetración. Aquí localmente, pues, ¿qué podemos mencionar? Abajo la Luz en la ciudad de Mexicali, ¿verdad? Un movimiento que constantemente está haciendo ruido. Estos movimientos políticos están buscando que sus intereses, sus agendas, sean llevados a los actos de gobierno y encontrar un beneficio, como en el caso de la comunidad lésbico-gay. Bueno, ellos están buscando que se les reconozca el poder contraer matrimonio, el poder adoptar menores, el poder tener derechos adquiridos por ser parte de un contrato matrimonial, en fin. Nosotros tenemos que darnos cuenta que todos estos movimientos políticos defienden intereses. Si nosotros estamos buscando espacios de gobierno, tenemos que estar muy sensibles a estas voces, que no son voces que representen en especial lo malo ni lo bueno, simplemente son voces y habremos nosotros de escucharlos y de llevar sus opiniones ante las diferentes cámaras y estar en ese proceso de debate, de parlamento, porque si bien podemos no coincidir con muchos de ellos, tenemos que entender algo. Nosotros, como aspirantes a cargos de elección popular, tenemos que tener en la mente algo sumamente importante, que es gobernamos para todos. Y no podemos dejar unos fuera y otros dentro. Algo que también es muy importante entender son los actores políticos. Aquellas personas o bien aquellos grupos, vuelvo a lo mismo, defienden intereses. En los actores políticos sí encontramos también al gobierno, porque en ocasiones encontramos políticos que son muy sagaces, muy hábiles y llegan a tomar papeles muy preponderantes en el mundo de la política. Pero no solamente nos estaremos refiriendo a ellos como a los actores políticos, sino también miembros de la sociedad civil, personas que no ocupan ningún cargo de gobierno, pero que encuentran la manera de ejercer presión sobre el gobierno. ¿Para qué? Lo que hemos hablado, el defender intereses, el avanzar alguna agenda de una colectividad y con esto pues lograr cambios en la legislación, lograr cambios en el gobierno, lograr cambios a su favor. Y muy bien, compañeros, ya estamos finalizando nuestro tema de la política y hablaremos en este segmento de la participación política. ¿Qué es la participación política? Acciones, un conjunto de acciones que pretende influir en el proceso político. Y aquí vamos a encontrar una gran diversidad de situaciones que nos van a decir que hay participación política. Y vamos a dividirlos en 3 grupos. Vamos a hablar de los apáticos, porque también a veces no participar en sí es una participación negativa. Aquellos que observan, y un tercer grupo que les llamaremos los gladiadores, ¿verdad? Aquellas personas que su participación política va más allá de simplemente estar observando, de simplemente participar de una manera desinformada, desinteresada, pero finalmente participar. Aquí encontramos aquellos que ejercen la participación de una manera tipo gladiador, ¿verdad? No nada más están involucrados, pelean, luchan y ponen todo enfrente, ¿no? Y se pretende influir el proceso político, o sea, el desarrollo, la instrumentación de las políticas públicas, los actos de gobierno, en fin, todas aquellas actividades que emanan de nuestras autoridades que hemos elegido. Una de las maneras en que vamos a ver la participación política en un país lo encontramos en el voto. Desafortunadamente, al día de hoy, la participación política de los ciudadanos al momento de emitir el sufragio
es particularmente baja. A nivel nacional encontraremos regiones en donde el voto solamente es un 22% del listado nominal, cosa que es realmente preocupante, dado que nosotros estamos en esta actividad y debe ser un foco rojo para nuestra conciencia, el decir que el principal indicador de la participación política es el voto. En Baja California también tenemos una participación particularmente baja. Si una elección es con gobernador, pudiéramos hablar de un 40%, si una elección es sin gobernador, poco más del 30%. Y la elección pasada para presidente de la República fue 63%, que podríamos decir casi aprobamos. Pero sigue siendo un gran rezago para nosotros, los que estamos involucrados en política. La participación política de los ciudadanos es preocupantemente baja. ¿Por qué, compañeros? Porque cuando hablamos de una participación política tan baja por parte de la ciudadanía, quiere decir que en automático estamos cediendo el control a las bases clientelares, a las facciones de los partidos políticos, traducido esto en un voto duro. Entonces la ciudadanía va cediendo el control a los partidos políticos y esa es una situación en la que debemos trabajar fuertemente. La participación política la encontramos a través de las campañas electorales. Ahí podemos ver todos los grupos que se empiezan a involucrar para que se logre un resultado que ellos están promoviendo, ¿verdad? Los partidos políticos, obviamente, son grandes participantes en este tema, pero también hay que resaltar un aspecto importante cuando estamos hablando de participación política y es la participación política de la mujer. Al día de hoy hemos nosotros visto en nuestro país que es un país vanguardista a nivel mundial, incluso sobre los Estados Unidos, en el tema de la participación política de las mujeres. Actualmente, nuestro Congreso de la Unión es prácticamente mitad hombres, mitad mujeres. Quizás por algo así como 32 escaños, no es la mitad. Pero nos está diciendo esto que la participación política de las mujeres en el tiempo de hoy ha incrementado grandemente en este país. Situación que debe darnos la certeza de que estamos representados todos los mexicanos, todas las formas de pensamiento, cuando vemos que ya la política no es exclusiva de los hombres. Situación que fue prevaleciente en nuestro país por décadas y décadas. Al día de hoy vemos que en muchos estados sigue habiendo grandes oportunidades para desarrollar la participación política de la mujer, pero como lo estamos viendo a nivel federal, ya se logró hacer un gran cambio y esto va a ir bajando poco a poco a los estados. Entonces, nosotros tenemos que entender que la participación política es un tema fundamental al nosotros estar en este medio. Tenemos que encontrar cómo hacer que la gente recupere la confianza en las instituciones políticas. Cuando hablo de instituciones políticas, siempre nos vamos a referir al gobierno, pero también estamos hablando de los partidos políticos. Y ahí es donde una institución como la nuestra tiene esa gran oportunidad de regresar la dignidad a la política en Baja California. Debe ser nuestra prioridad que nuestras acciones, que los hechos que realizamos día a día, hable de un deseo genuino que tenemos primero en nuestro corazón y luego en nuestra mente. Transformar Baja California, transformar la vida de los ciudadanos de Baja California, regresar la dignidad a la actividad política. Debe ser para nosotros nuestro primordial interés. Por eso somos, por eso existimos, porque creemos que podemos transformar este estado. Compañeros, gracias por su atención, gracias por habernos acompañado y para cualquier comentario, para cualquier duda, estoy a sus órdenes junto con mis demás compañeros expositores. Muchas gracias y que tengan un excelente día.